Me acompaña Waldo Mendoza, docente del Departamento de Economía, un economista muy reconocido que ha tenido la gentileza de gastar algunos minutos con nosotros para hablar de la situación que recibe el gobierno entrante, ¿no es cierto?, y las perspectivas económicas que tenemos en el próximo quinquenio. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Rosa María. Bueno, veamos un poco cómo recibe el país Pedro Pablo Kuczynski. Yo recuerdo que él dijo, yo el año 2001 recibí un país en una situación económica crítica. Si comparáramos las dos situaciones, 2001 versus 2016, hay bastante diferencia, ¿no es cierto? ¿Cómo recibe el Perú este gobierno? Yo diría que no hay que preocuparse por este año ni el siguiente. Creo que la economía peruana, sin mayor esfuerzo, casi sin hacer nada, va a crecer en 3.5%. Esa es la buena noticia. Qué bueno que empezamos con buenas noticias. La mala noticia es que este crecimiento está esencialmente impulsado por la minería. Varios proyectos han madurado en estos años, entonces están llegando a sus niveles más altos de producción. Este año, por ejemplo, la minería va a crecer en 18%. Eso nomás hace que la economía crezca. A pesar de todos los obstáculos que ha habido para la inversión minera. Claro, pero recordemos que son inversiones de hace 8, 9, 10 años, que están madurando. Claro, ¿no? O sea, digamos, las Bambas arranca y eso jala completamente el crecimiento. Algo así, ¿no? Algo así. Y el 2017 va a ser una cosa parecida, con una minería creciendo todavía 10%, pero el 2018, 2019 este crecimiento minero, con los datos actualmente existentes, se diluye. El crecimiento del 2019 es casi 0%. ¿Por qué? ¿Porque no hay nuevas inversiones? Porque ya no hay nuevas inversiones, las que habían ya han llegado a su potencial, ¿no? Tendrían que haber empezado en el gobierno anterior, digamos. Así es. Entonces, lo que uno observa para el 2018, 2019, dado que no tenemos nuevos motores de crecimiento económico, es una desaceleración del ritmo de crecimiento. Pero ya ¿no? venimos desacelerados. El Perú crece a 3, 2%. Estamos creciendo a 3.5, 4. Pero no es mucho para lo que crecíamos a 6, 7, 8%. El 6% es parte de nuestra historia, que lo vamos a recordar siempre, así como los goles de Cubillas. Claro. Lo que pasa es que ese 6% tiene detrás un contexto internacional muy favorable, como no lo hemos visto en el último siglo, según el libro de Bruno Seminario. Tanto así. Un contexto donde los precios de los minerales crecieron como nunca, así es. Donde las tasas de interés internacionales se acercaron a cero, llegaron un montón de capitales, entonces eso no vamos a volverlo, por lo menos yo no espero verlo. O sea que tenemos eso es parte de la historia. Claro, o sea que tenemos que considerar que vamos a seguir con crecimientos de 4%. Sí, lo que pasa es que no se entiende que en una economía pequeña y abierta como la peruana, nuestro crecimiento depende, según los trabajos del Fondo Monetario Internacional, en un 55% con lo que pasa afuera. Lógico. Porque exportamos, Así finalmente. Es. Y en el caso de la inversión privada, los trabajos dicen también que un 65% de la explicación de lo que pasa con la inversión privada en el Perú no tiene que ver absolutamente nada que ver con nosotros. Claro. Entonces, esa es la realidad. Eso de pensar que vamos a crecer 6% es idílico, ¿no? Salvo que pase algo en China, o sea, que no podemos controlar. En esos tiempos maravillosos, China crecía 12% al año. Ahora crece a 6% y va a crecer en el futuro menos. Eso es absolutamente seguro. Ok. Entonces, las exportaciones peruanas han decrecido en este último quinquenio. Eso es preocupante. Es ahí donde tendría que poner el énfasis del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, o sea, ampliar la oferta exportable lo máximo que se pueda. A ver, lo peor del escenario internacional me parece que ya ha pasado. Han habido caídas consecutivas de los precios de los minerales desde el año 2011. Así es. O sea, Ollanta fue piña, justo entra y los precios de los minerales empezaron a caer. Al parecer ya no van a caer con la virulencia de antes. Lo más probable es que se estabilicen por bastante tiempo. En ese sentido, el contexto externo no va a ser peor que el que enfrentó Humala. Ni tampoco inestable, sino estable. No, salvo lo de Inglaterra, que nos salpica, pero yo diría que es un pie de página para nosotros. Para nosotros, claro.
Entonces, allí, entre las cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer en el ámbito de la política macroeconómica, lo que puede hacer el Banco Central de Reserva, lo que Como puede por hacer el ejemplo, Ministerio de Economía y ¿qué? Finanzas. Pongamos ejemplos para nuestra comunidad. Ejemplos, el Banco Central, para dinamizar el consumo, la inversión, podría intentar abaratar el crédito, porque el Banco Central maneja una variable que se llama la tasa de interés interbancaria, podría bajarlo. Eso es un poquito complicado porque para bajarla, cuando se baja la tasa de interés, el precio del dólar sube y todavía estamos en un momento de un poquito de incertidumbre y tampoco tenemos muchas divisas para hacerlo. Claro. Por lo tanto, el rol del Banco Central está un poquito limitado hoy. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, la cosa es dual. Por un lado, nuestra deuda pública, como porcentaje del Producto Bruto Interno, es de las más bajas de América Latina. Solo Chile tiene una deuda más baja y es de las más bajas en el mundo. Así es. Eso se trabajó muy bien y se hizo. Eso es, digamos, producto de este ciclo de largo crecimiento económico, ¿no? Sin embargo, en los últimos 5 años, el gasto público ha estado creciendo a un ritmo de más o menos 12%, mientras que los ingresos han estado creciendo a un ritmo de 4%. O sea que tenemos un déficit fiscal. Un déficit fiscal y como tendencia uno mira que el gasto público hace así y el ingreso hace así. Eso no puede continuar por muchos años. Como yo siempre digo a la gente, del mismo cuero se hacen todas las correas, ¿no es cierto? Y ese cuero es la espalda del contribuyente, no hay de dónde más. Entonces, si no hay más tributos, el Estado no puede gastar más. Así es. Entonces, hoy en día se está gastando, ¿qué? Las reservas. No, en el Estado uno puede gastar por encima de sus ingresos o bien endeudándose o bien utilizando ahorros pasados. Por eso, son las formas de financiar. A eso me refiero, ¿no? Estamos gastando ahorros pasados. En parte endeudándonos y en parte utilizando ahorros pasados. Ahora, el Estado tiene que hacer gasto público grande porque tiene que educar, tiene salud, tiene agua. El presidente ha prometido agua y desagüe para todos los peruanos. Tiene que gastar. Si no gasta, digamos, no hay posibilidad tampoco de desarrollo y las personas se verían limitadas porque no tendrían educación, salud, carreteras, etcétera. ¿Cómo resolver ese problema? A ver, hace unos 4 años teníamos un superávit fiscal de alrededor del 2% del PBI. Hoy vamos a terminar con un déficit fiscal de alrededor del 3% del PBI, que era el mismo déficit que teníamos a principio de siglo. Es una especie de prosperidad falaz de Basadre, ¿no? Claro. Estamos en ese sentido casi en el mismo sitio, ¿no? Entonces, las autoridades tienen que decidir cómo va a ser ese déficit. O sea, si contraen el gasto es una posibilidad, o si se endeudan. Así es, o si buscan más recursos. ¿De dónde? Del contribuyente. Del contribuyente, por supuesto. Entonces, con una oferta de un presidente que ha dicho que va a bajar el IGB. Hay un problema allí. Los déficits no son necesariamente malos, ¿no? Pero digamos que hay márgenes de maniobra. Lógico. Una cosa es hablar de un déficit, ahorita estamos con 3%, 3.5, 4, 4.5, con el nivel de endeudamiento que tenemos no es un problema. Pero si ese 3.5 o 4% es por 10 años, ya es un problema. Entonces lo que la teoría recomienda es: endeúdate, ten un déficit, pero asegúrame que esa trayectoria va a ser así. Claro. Y la única manera que esa trayectoria sea así es que el gasto que ese déficit tenga detrás básicamente inversión pública. Claro. La inversión pública tiene la gran virtud de que te reactiva la economía. Claro. Y te eleva el producto a largo plazo porque es infraestructura que se queda, y tiene la gran virtud de que se termina la obra pública y el gasto desciende, no a cero, porque hay mantenimiento. Claro. Y todo eso. Entonces, toda la literatura... ¿Eso es lo que es el modelo Keynes, digamos? Es el modelo Keynes. Keynes decía, dijo, o bajas impuestos o subes gastos, pero digamos, los trabajos empíricos que existen en el Perú y en América Latina muestran que el efecto reactivador
de un sol de inversión pública es muchísimo más alto que el efecto reactivador de un sol bajando impuestos. Ok, entonces usted lo que recomendaría es, lo que deberíamos ver es un Estado gastando más, pero gastando más, claro, en cosas que tengan, como usted dice, una permanencia en el tiempo, que me garanticen en el tiempo. Entonces, si yo hago una buena carretera, si hago un buen puente, si hago un gasoducto, si hago un oleoducto, si hago un aeropuerto, un puerto, estoy dejando una infraestructura enorme que además da muchísimo empleo, porque la construcción da muchísimo empleo, o sea, eso es clarísimo. Pero invertir en educación, por ejemplo. También es bueno, porque inversión es capital humano. Claro. Se eleva la capacidad comprensiva, lectora, de trabajo de la población, pero eso también es como carretera. Exactamente, y eso hace que las personas puedan tener un mejor empleo. Así y es. puedan producir, la productividad del país mejore, porque la persona está mejor entrenada, las personas están mejor Cualquiera de entrenadas. esas opciones, gastar en infraestructura física o en capital humano, en educación o salud, es mejor que bajar impuestos. Esa es mi opinión. Ese es mejor. ¿Y simultáneamente no se pueden hacer? Lo que pasa que para que una reducción en el IGB tenga efectos en la economía, hay dos problemas. Uno, el impulso deficitario de una obra pública es transitoria. Así es, hasta que termine la obra. Quiero un déficit de largo plazo de 1%, porque eso es lo que dice la ley de responsabilidad. Entonces, por 1, 2 años tengo 3, 4 y luego vuelvo a la senda normal. El IGB no tiene camino de retorno. Claro. Es como subir sueldos. Claro, no voy a recuperar lo que No, le he es dejado como de subir gastar. sueldos. Eso es por un lado. Es como dice, es un avión que va con asientos vacíos, ¿no? Algo No lo así, puedes volver a vender. algo así. Y el otro problema es que para que una reducción del IGB tenga efectos, primero las empresas tienen que bajar los precios. Y no los bajan. Eso es discutible. Claro, la discusión Si es bajas el IGB y los precios no bajan, entonces... la ganancia para la empresa. Entonces, teórica y empíricamente está probado que la opción de la infraestructura física o humana es muchísimo mejor que la opción de los impuestos. Ok.